Hola a todos y todas. Estamos en la clase 4. Habíamos hablado anteriormente del liderazgo real, habíamos hablado anteriormente también de cómo llevar adelante una buena gestión de equipo y hoy vamos a hablar de momentos claves, crisis y presión y reacción, ¿sí? Momentos claves, crisis, presión y reacción. Tres partes muy importantes donde a veces nosotros decimos, sí, bueno, está por una crisis este equipo, o sí, está pasando por un momento de presión que no puede llevar adelante. Pero realmente es así, realmente puede tener reacción dentro de esa crisis, de esa presión. Este es un tema muy importante y muy recurrente a la hora de gestionar y conducir el equipo. ¿Por qué? Porque todo equipo de fútbol, por exitoso que sea, transita por momentos de quiebre. La conducción se revela en su estado más puro, ¿sí? Cuando el viento sopla en contra, cuando la racha es negativa, eh, cuando la situación va apretando, ¿sí? Ahí es donde vamos viendo si la confianza es fuerte o la confianza tiembla. Entonces, vamos a entender que todo equipo de fútbol, que por más exitoso que sea, tiene su momento de quiebre a como de lugar. O sea, es inevitable eso. Y entonces, bueno, el conductor en la adversidad es, o sea, nosotros, los entrenadores y las entrenadoras, la prueba más auténtica que tenemos que llevar adelante a la hora de el arte de dirigir. Por eso es importante entender que esto es un arte. Cuando hablamos de esto, hablamos de conducir y liderar equipos, ¿sí? Entonces, este capítulo que estamos hablando, precisamente esta clase, va a abordar desde la EXIA y el análisis de lo que yo viví y de lo que analizamos, y por sobre todas las cosas también, otros entrenadores nos han dejado sus relatos, que de hecho se trata mucho de esto, ¿sí? De cómo los entrenadores nos van dejando sus, sus miedos, sus broncas, sus incertidumbres a la hora de llevar adelante y también sus dudas y certezas, ¿no? Y sus aciertos, ¿por qué no? Entonces, ahí es donde vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Y todo esto, esta introducción, lo que hablamos, lo que habla es de cómo llevar adelante esta precisamente este momento, porque es un momento de transición. Por eso vamos a hablarlo bien, vamos a llevarlo. ¿Qué quiere hablar? ¿Qué queremos hablar? De la crisis, la presión y la reacción. Vamos a comprender la naturaleza de la crisis. ¿Cuál es la naturaleza de la crisis? Una crisis no es simplemente una seguidilla de derrotas. Una crisis claramente no es una seguidilla de derrotas. Obviamente que los resultados ayudan y es como cuando decimos la mítica frase, el dinero no es todo, pero como ayuda. Acá lo mismo, una seguidilla de derrotas no es una crisis, pero si ganamos, todo puede maquillarse de otra manera. Obviamente que ha habido equipos que perdieron 5 6 7 8 y mantuvieron un entrenador, y equipos que ganaron 6 7 8 y el entrenador se fue porque perdió uno y nadie sabe por qué. Entonces, ahí es donde nosotros queremos apuntar, ¿sí? Es el momento en el que el equipo pierde su norte, pierde el rumbo. La crisis es cuando perdés el rumbo. Perdés directamente el objetivo, están todos desenfocados o todas, y además de todo eso, tienen una premisa que es la del pasado, ¿sí? La del pasado, la de todo tiempo pasado fue mejor, entonces, ¿cómo? Si veníamos de 6 7 8 partidos ganando, parecíamos lo mejor del torneo, y ahora que perdimos 3 bueno, es cuando perdés el norte, es cuando perdés la brújula, ¿sí? Entonces, se pierde eh, la confianza, se empieza a dudar un poquito, se empieza a llevar adelante un montón de situaciones de que si el entrenador no sabe llevarla, si el entrenador no sabe adecuarse a esa circunstancia, puede tener muchos problemas. Entonces, hay entrenadores que son eh, pilotos de tormenta, pilotos de tormenta, y eso, los entrenadores, bueno, vino una tormenta, vamos a llamar a este entrenador porque este es un buen piloto de tormenta. Entonces, estos entrenadores que son pilotos de tormenta, lo que hacen es al salir,
y a la dirigencia los ayuda un montón, a los jugadores les levanta el ánimo y por ahí lo que venían 10 12 nubes derechas que venían con rayos, el entrenador hizo así, corrió a la segunda nube, bajó y tiene todo cielo celeste. Entonces, y hay entrenadores que está el cielo celeste y se generan las nubes solas. Entonces, tenemos que entender eso. Las crisis no son solamente resultados, pero el resultado ayuda también, ¿sí? Entonces, puede ser causada la crisis por resultados, lesiones, conflictos internos, críticas o a veces todo junto, ¿sí? Malos entrenamientos, un mal también ida y vuelta, un feedback negativo con el entrenador, los suplentes también, los que no son titulares habituales, tienen también un pequeño una pequeña gran parte del problema son a veces los titulares que no son habitualmente titulares. ¿Qué queremos decir con esto? Perdón, pero no me salía la palabra. Que cuando los que nosotros tenemos un equipo de fútbol, ¿sí? Y en este equipo, supongamos que no hay habituales titulares y estos habituales titulares, estos que no son habitualmente titulares, tienen un líder. Entonces empiezan a comer el vestuario. Y entonces los resultados son unos, pero los que no son habituales titulares son más fuertes que los titulares. A veces sucede. Entonces, como quien dice, se hacen camarillas, se hacen dos grupos, hay equipos que tienen dos grupos y es ahí donde se pierde el norte, porque se dividió también, no solo de resultados, por ahí el equipo viene ganando y claramente el equipo alternativo tiene un líder que en el banco antes era titular y ahora comió, como quien dice, la cabeza de todos los jugadores. Sucedió y va a seguir sucediendo. Entonces, las naturalezas de las crisis tienen que ver también con, a veces los buenos entrenadores dicen, mira, yo tengo 36 pero tengo que mantener contento a 24 entonces a 25 jugadores. Entonces, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Sí. ¿Por qué? Estos 25 jugadores son los 11 que juegan van a estar contentos pero los 25 que están dentro del plantel tienen que estar súper, pero súper motivados. O a veces la motivación máxima es la de jugar, pero el que está afuera es el que verdaderamente va a sentir el no jugar y te lo va a hacer saber. Entonces, nos tenemos que enfocar a veces en no en lo que está en la cancha, también obviamente, sí, sino qué es lo que puede pasar con los que no están entrando. Entonces, eso, sentirlos motivados, serle sincero, serle franco, serle directo y por sobre todas las cosas, hacerlos sentir importantes. Eso también es naturaleza de crisis, ¿sí? Que ahí se originan crisis, ahí pueden venir un montón de problemas. Entonces, tenemos la crisis dados, los 3 4 5 partidos que no ganamos. El juego no aparece y el entorno empieza a oler feo. ¿Sí? La crisis interna, problemas de vestuario, que era lo que habíamos nosotros, choques entre jugadores, ruptura de códigos, falta de cohesión. Cuando esto lo agrego yo, no hay afiliación ni pertenencia también. La crisis institucional, ahí sí, es la peor, una de las peores porque es difícil mantenerse ajeno a todo eso. Entonces, cuando uno no se mantiene ajeno como jugador o como entrenador, no puede mantener ajeno lo que pasa a puertas afuera de la cancha, pero en realidad hay una crisis institucional, ahí empieza el problema. Eh, entonces empiezan los conflictos dirigenciales, las promesas incumplidas, el equipo pierde la alegría desde entrenar hasta de jugar. Y el temor y la presión invaden. ¿Qué queremos decir con esto? Que las promesas incumplidas, eh, cuando viene el pago, dicen, bueno, no vino el pago, rebotaron el cheque. Entonces uno como jugador, la verdad que esperó ese dinero y no llegó y ahí empieza el tema, cuando no llega el dinero los problemas económicos empiezan a afectar el plantel y el plantel hace lo que puede y juega por la camiseta. Ahí hay mucho de crisis también. Muchas crisis en el fútbol argentino se están originando desde ese lugar. Hay un equipo grande, dos equipos grandes que están teniendo ese tipo de problemas. Y después está la crisis emocional, que el equipo pierde la alegría, también de entrenar, de jugar, como habíamos hablado antes, y bueno, y el temor y la presión también invaden
¿Por qué? Porque claramente es emocional, es institucional, es interna y es de resultados o de todo eso junto, además de tener un montón de conflictos aparte. ¿Sí? Hay algo que lo vamos a hablar, que es en el campeonato de primera división, en el 2018-2019, un equipo grande empezó ganando 5 de los primeros 6 partidos, luego acumuló 9 partidos sin triunfos, el técnico no cambió el sistema, perdió su actitud, dejó de dialogar, se volvió reacio con el periodismo y se aisló completamente y el equipo terminó fuera de competencia, desde nacional hasta internacional. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave? No fue el sistema, sino la conducción de la crisis, cómo la manejó mal. Ahí empezó un problema grave. Entonces, la idea es conducir. Nadie quiere el timón. Cuando nadie quiere el timón, tenemos que estar fuertes, tenemos que estar mentalmente tranquilos, tenemos que estar adecuados y 100% comprometidos. Entonces, dirigir en los buenos momentos es sencillo porque dirige cualquiera, uno se para y desde la tribuna puede dirigir. Ahora, ahí van a querer estar todos, pero cuando las cosas no van, ahí no va a querer estar nadie. Hay una frase que es muy importante que reza en el fútbol argentino que dice: las victorias tienen muchos padres, las derrotas son parias. Recordemos esta frase: las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas por lo general son parias. Entonces, o hay un solo responsable, que somos los entrenadores. Entonces, la conducción real, la que construye el respeto y el legado, se muestra cuando las luces se apagan, siempre, siempre. Y ahí es cuando el camino se pone oscuro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que no nos choquemos la cabeza con la pared. No nos choquemos la cabeza con la pared. Porque ahí no solo el conductor dirige, ¿sí? No solo el entrenador va a ir a dirigir, a armar el equipo, sino que va a contener, va a volver al timón a ponerlo en lugar, va a reencauzar el viaje y le va a dar sentido al norte, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Saber reaccionar a veces no es suficiente, hay que saber cuándo, cómo y para qué. Si la crisis no se combate con gritos, sino con claridad, coherencia y sensibilidad, que es lo más importante. Hay que gritar cuando hay que gritar, hay que ser sensible cuando hay que ser sensible y hay que ser coherente a la hora de ser coherente. Es muy importante eso. Un equipo que no tiene coherencia, que no tiene claridad, que no tiene sensibilidad, es un equipo que claramente carece de compromiso, aunque parezca mentira, aunque parezcan estar comprometidos, no lo están porque ahí es donde empiezan los conflictos. Entonces, tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta que las cosas a veces no son del todo como esperamos, pero tenemos que llevarla al lugar donde nosotros queremos llevarla. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando a veces se ve las situaciones, las manos del entrenador, como quien dice, de manera ordenada, todo va a fluir de manera sana, transparente y directa. Ahora, si el entrenador ve que las cosas no van, bueno, ahí es donde tiene que ir al libro y mirar, o a la experiencia también, la experiencia de él mismo, de lo que ya vivió, de si estuvo en otro equipo y lo sacó, cómo lo sacó. Obviamente todos los equipos son distintos y todos los jugadores también, pero hay situaciones que son similares. Por eso es que hablamos de entrenadores que son pilotos de tormenta. ¿Qué queremos decir con esto? Entrenadores y entrenadoras que ya saben cómo estar en las crisis, cómo manejarse y a dónde llegar. Por sobre todas las cosas eso, ¿no? A dónde apuntar, a dónde abordar. Porque es ahí donde el entrenador o la entrenadora va a ganar ese tiempo, ese momento, esos minutos, esos segundos que van a cambiar todo. Hay veces que los jugadores y las jugadoras dicen: no, nos juntamos a hablar en un lugar y esos minutos nos dio ese aire de confianza que después es un sprint de 6 7 partidos y después se acomodó todo. Ah, mira qué bueno, sí. Entonces es el cómo, el cuándo y el por qué y el también para qué. Hay que explicar el para qué, de dónde vamos, hacia dónde queremos llegar y por sobre todas las cosas, no solo eso, sino también dónde queremos estar. Porque a veces son lugares que no queremos estar y lo estamos usando de trampolín y nos estamos mintiendo nosotros mismos y le estamos mintiendo al jugador. Entonces, ¿queremos ir todos juntos? Sí.
¿Se desbarrancó? Bueno, volvemos a llevarlo. Si vemos que se desbarranca de nuevo, fijémonos porque también podemos ser nosotros o un montón de cuestiones que tienen que ver, como habíamos hablado antes, en todo sentido, desde lo institucional, lo deportivo, etcétera. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Esto fue conducción y dirección de equipos. Gracias.